Para el caso particular que querramos crear tipos de familia que no estén definidos en los System Classification, tendríamos que hacer lo siguiente. La recomendación es empezar una nueva familia, pero basadas en un tipo de elemento genérico, y otra recomendación es que no dependan de un host, que no sean roof-based, que no sean floor-based o que no sean wall-based, sino que sean directamente basadas en caras. Estas que están acá, por ejemplo, son las adecuadas. Conforme nosotros hablamos de una familia y configuremos, por ejemplo, las unidades, vamos a estar en condiciones de hacer una mejor evaluación. En este caso vamos a decir que las unidades son métricas y que además nosotros podemos, recordar, configurarle otros tipos de unidades para cada una de las especialidades. Vamos a abrir una visualización 3D y recordar que cualquiera de estos conectores necesitan un host en el caso de asociarle un face. Si yo voy a crear un conector de pipe, no es suficiente elegir este elemento que está acá porque va a ser demasiado genérico. Convendría generar una extrusión, en este caso supongamos que vamos a generar una extrusión asociada a esta cara, con esta forma si fuese un tipo de pipe, en donde nosotros podemos controlar, como vimos con parámetros, la longitud o el diámetro o el radio o la posición del elemento. Y ahora que tenemos este elemento, sí podemos generarle un conector. Vamos a copiar algunos de estas extrusiones como para ejemplificar diferentes situaciones de creación de familias. Supongamos entonces que yo voy a crear un conector del tipo pipe, como ya vimos, asociado a un face. En cuanto definimos esto, el conector va a estar ubicado relacionados a face y además yo tengo que ejecutar todas las configuraciones para que esto trabaje adecuadamente. Pero la configuración más importante, como habías dicho, es el System Classification, que solamente son estas que aparecen acá. Si yo necesitara una particular que no figura acá, la tengo que asociar a Other. Cualquier otro sistema de clasificación que no figure tiene que estar vinculado a Other. Y Other significa que yo voy a utilizar esto, por ejemplo, como gas. Si yo quisiera darle una función de conexión de gas, como nosotros podemos ver acá, nosotros no la tenemos definida. Esto puede ser o una conexión global o un fitting que sirve para hacer tipos de conectores, pero si nosotros queremos asociarlo específicamente a gas, no aparece. Entonces tendría que definirla como Other. Si nosotros quisiéramos crear un sistema con la conexión de aguas grises, por ejemplo, no lo tenemos definidos. Tenemos el hot water o el cold water, siempre hablando de domestic, o tenemos los sistemas hidrónicos que se vinculan a elementos de climatización, pero no tenemos, por ejemplo, uno específico de aguas grises. Entonces lo que deberíamos hacer es crearlo bajo el concepto de Other y después en los pipe types definirle que su nombre sería gas o aguas grises. Repetimos, no hay una clasificación, un sistema de clasificación que nosotros podamos crear o modificar. Son estos. Esa es una condición. Si nosotros decidiéramos entonces crear un conector, vamos a ver cómo reacciona, un conector, pero del tipo de ducto, y lo asociamos en este caso al face, de la misma forma que lo vimos con los pipes, genera esta forma. ¿Cuál es la diferencia de esto? Que cuando yo toco el conector, está asociado su shape, o sea, su forma, que puede ser circular, como aparece acá, rectangular, como aparece al principio, y oval. Conforme yo elija algunos de estos shapes, de estas formas, obviamente los valores paramétricos van a cambiar, en este caso solamente por diámetro, si es el round, si es el rectangular va a dar el height y el width, y si es oval, digamos los dos valores focales que yo tengo de height y width para definir justamente la posición o la conformación de este óvalo. Y los demás elementos son como los vimos al principio. Una de las cosas que nosotros tenemos que ver de nuevo es en el System Classification. No podemos utilizar, ni crear, ni borrar más de los que están acá. Si yo necesitaría otro sistema diferente,
pondría bajo el concepto de other air, porque lo que aparece acá son supply, return, exhaust, y cualquier tipo de otro conector será en other. Para los conectores eléctricos pasa exactamente lo mismo, sean estos cable ray connector o conduit connector. De nuevo, aquí lo vamos a estar asociando, y de nuevo, con los valores que yo tengo asociados, van a cambiar su utilización. Si nosotros vemos los valores, siempre aparecen algún tipo de constraint diferentes según el tipo de conector que yo estoy utilizando, y recordar que siempre tenemos que ir a los family types para ver si aparecen otro tipo de valores asociados. Un tipo de fixture específico que sí necesita ser comenzado con un tipo de template de familias particulares son las luminarias. Vamos entonces a crear una nueva familia, pero basadas en los lighting fixtures. Cuando nosotros vamos al lighting fixture, que hay diferentes tipos de elementos, ceiling based, wall based o que es lighting fixture, nosotros siempre tenemos que elegir aquellos que estén asociados no a un host específicamente, porque recordar que si nosotros copiamos y monitoreamos, vamos a tener que tener el host específico. Entonces, este es un lighting fixture general. ¿Qué es lo que le da esta familia de particular? Este elemento, que es el light source. Si nosotros vamos al light source, vamos a ver una visualización tridimensional también para ver su redacción. Vamos a crear nuestro entorno de trabajo. Vamos a ver que, digamos, siempre nos va a dar un tipo de familia con diferentes visualizaciones de planta, de vista derecha, frontal, una visualización 3D de los elementos que nosotros estamos creando. Por lo tanto, vamos a crear esta en función solamente de la planta, para que pueda ir una visualización 3D para que tengamos claro qué es lo que estamos haciendo. Esta luminaria es la curva de distribución, cómo es que este elemento se representa y actúa. Si nosotros vamos, esto es de nuevo, ¿no? Toco el icono, vamos donde dice Light Source Definition, vamos a hacer un clic y acá tenemos simplemente cuál es la configuración de esta acción que va a tener este light. Esto puede ser, estas son las shapes, las formas, que son circulares, que son lineales, como en este caso que está acá, que son rectangulares o tienen esta forma de distribución, o son de esta forma que cambian conforme nosotros cambiamos la configuración de las representaciones de los shapes. Asociadas a cada una de estas tenemos la distribución de la luz. O sea que si nosotros elegimos una lineal, por ejemplo, como está acá, podemos decirle que esto se represente de esta manera, se represente en forma de un cono, se represente en una forma de distribución no tan homogénea, o tenemos esta iluminación que es una especie de ovni que va en todas las posiciones. Conforme yo elija la forma de distribución asociada a la forma que yo tenga de la luminaria, van a ser concordantes unas cosas con la otra, además de los elementos que ya vimos, que son los tipos de conectores que nosotros tenemos que definir.